pero como si la cámara. Sí, perfecto, sí. Ahí se irán conectando los compañeros eventualmente. Bueno, muchachos, bienvenidos entonces. Con el permiso de ustedes, inicio la grabación. Por aquí se está conectando Mariana ya. Inicio la grabación. Bienvenidos a esta cuarta. Esta es nuestra cuarta asesoría. Ya vi, muchachos, tengo yo pendiente de calificar el último entregable. Ya lo he ido revisando, he estado observando el cuadro de mando integral. Y realmente, muchachos, pues a ver, yo sí les quiero decir que de parte mía, superar las expectativas que ustedes tienen, pues sinceramente me va a costar mucho, porque el trabajo tiene una información impecable, unos análisis impecables. Créanme, muchachos, que cuando yo me reúno con otros consultorios, se les nota a ustedes pues la calidad, el rigor, el compromiso, y en ese sentido, pues yo espero que el acompañamiento que yo tenga con ustedes también genere valor, pero pues a veces como superar esas expectativas de Abigail, de Jimmy, de Mariana, de todos ustedes con respecto a nuevas ideas, a incorporar pues innovación en todo lo que hacemos, pues hombre, en un proyecto tan bueno y tan destacable, pues es un poco, cuesta un poquito. Las entregas, muchachos, han tenido toda la calidad que se puede tener pues en este tipo de entregas. Perdón, aquí les estoy compartiendo es otra cosa. Entonces, voy a compartir primero el entregable, el avance número 3 que no lo he calificado, pero sí lo he estado revisando, muchachos. Ustedes cargaron este entregable como desde el 13 de julio y esta semana pues ya me comprometo a que la retroalimentación va a quedar allí, las recomendaciones también y también por supuesto la nota. Cuando yo me concentro, muchachos, y miro el cuadro de mando integral, pues y a eso me refiero. Quizás, no sé si ustedes, pues, en su ideal, pues quisieran incorporar todo un diagnóstico, una valoración. Es que, porque es que es un diagnóstico y entrar en temas de valoración, pues por supuesto implica también un trabajo importante, bonito y muy loable y realizable con todos estos datos. Yo también invito a que dentro de las recomendaciones que finalmente tenga el documento, la empresa tiene una información, una base informativa excelente para valorar qué tan rentable, qué tanto valor, qué tanta riqueza genera la empresa para los dueños y para la perdurabilidad que ellos quieren hombre, y para poder incorporar estrategias de venta de acciones, de incorporación de accionistas. ¿Por qué, muchachos? Porque todo esto nos va a servir precisamente cuando hacemos una consultoría financiera con respecto a una valoración de empresas. La valoración no solamente la hace quien compre o quien venda, la valoración la hace el dueño de la empresa, primero porque quiere saber, pues, qué vale su empresa, qué tanto valor genera, ¿cierto que sí? Pero segundo, porque le permite que si, por ejemplo, Abigail le dice, yo quiero comprarte una parte de tu empresa, te compro el 10% de tu empresa. La empresa, ¿cómo va a saber cuánto vale ese 10%? Si Jimmy, por ejemplo, le dijera a la empresa, yo quiero comprar un 5%, les doy 200 millones. ¿Cómo saben si esos 200 millones sí vale el 5% de la empresa, muchachos? Entonces, yo les pido que una de las recomendaciones que adelantándonos pues por allá, porque estamos en la cuarta y les estoy hablando de la novena ya, pues por supuesto, pero además ustedes tienen la culpa porque ustedes también creo que ya tienen un avance que implica y toca y moja por allá la entrega 8 y 9 también, entonces pues me atrevo a decirles lo siguiente. Ustedes lo que están haciendo es levantando una información quizás para continuar una fase más profunda que es valorar la empresa, que es valorar la empresa, muchachos. Y la valoración de una empresa, como ya les había dicho a Abigail, a Jimmy, a quienes han estado conmigo en clases, no depende de sus activos en libros, depende de la capacidad de generar ingresos, flujo de caja en el futuro. Y por eso, muchachos, con este cuadro de mando integral, que ya permite de por sí tomar decisiones, decisiones que ustedes mismos las categorizan allí, que no solamente va a permitir tomar decisiones, sino que va a permitir tener una base suficiente para valorar la compañía. Y le pregunto aquí a Abigail, no sé si ya han hecho ese ejercicio, quizás financieramente, de valorarlas, quizás por algún método, por flujos de caja descontados, por múltiplos, por índice de recuperación de la inversión, quizás
ya tienen algunas metodologías de valoración, Abigail, ¿o no? Lo menos nosotros hicimos una vez uno de flujo de caja libre descontado para De otra flujo. empresa. Sí, ese finalmente es el modelo y la metodología más usada, los flujos de caja descontados. Sin embargo, bueno, yo los invito a que dentro de las recomendaciones al final también puedan plantear que toda esa información le permite a la empresa hacer una valoración basada en probabilidades de éxito, porque la valoración, por supuesto, se basa en la probabilidad de que las variables se comporten de tal manera que la valoración cumpla con los resultados. Así que muchachos, miren, la recomendación es 100% positiva. Ustedes definen las variables, definen los indicadores, tres por cada variable. Es decir, se apegan a la norma, se apegan al protocolo de práctica. Pero más allá de apegarnos, muchachos, porque por supuesto hay que respetar la norma, pero más allá de apegarnos, a mí me encanta que por supuesto ya ustedes en el dashboard tienen información para ingresar allí y que ya podamos dinamizar, que es la tarea que continúa, que es el compromiso que hoy queda. Así que muchachos, yo me comprometo de que mañana está la retroalimentación y la nota de este entregable, pero pues por supuesto lo he ido leyendo y empecé pues inclusive el lunes a leer esta entrega, el lunes a leer esta entrega. Ustedes lo cargaron el domingo, si no estoy mal, si no es mal, lo cargaron el domingo y yo empecé pues a revisarlo el lunes y pues lo que he revisado pues me ha dejado muy satisfecho muchachos. Eh, bueno, aquí el diagnóstico muchachos, si ustedes ven que fue lo que precisamente acaba de salir de un grupo, un diagnóstico muchachos, que ni siquiera un niño que ni siquiera mi hijo de 8 años puede escuchar. Y qué pena pues desahogarme con usted, no les voy a decir quiénes son, cierto que sí, ni mucho menos, pero pues un diagnóstico que cuando yo miro el de ustedes como que me entra una esperanza, como que me entra nuevamente esperanza en el ser humano, muy, muy, muy exagerado, pero no es nada más muchachos que darles ese espaldarazo. La información tiene rigor. Cuando yo leo cada párrafo, está lleno de datos. Y eso a mí me encanta, muchachos. Por eso yo a veces pienso, hombre, que les recomiendo a los muchachos que sí realmente les pueda mejorar, que les pueda generar un valor. Y desde el lunes vengo pensando, ¿qué les recomiendo? ¿Cómo lo fortalecemos? Abigail, yo sé que está esperando un acompañamiento quizás más activo, quizás algo diferente que no haya pensado. Profe, ya todo lo que usted nos ha dicho ya lo pensé, lo pensamos y lo hicimos. No solo lo pensamos, ya lo hicimos. Que ustedes están adelantando. Pero créanme, muchachos, que el nivel, y yo a ustedes los voy a recomendar, si los digo de una vez, pues ojalá no bajen la guardia para que obtengan un reconocimiento adicional por esos trabajos, muchachos. Que no solamente pues aparezca una nota destacable, sino que más allá de esa nota les hagan un reconocimiento, porque muchachos, pues enhorabuena, me encanta ver sus trabajos, me encanta leerlos, cada párrafo que yo cojo y muchachos, no se vayan a inflar, no se vayan a inflar, ¿cierto? Ojo con el ego, pero cada párrafo que yo tomo está lleno de datos. El más pequeño está lleno de datos. El párrafo más pequeño está lleno de datos. Normas APA las cumplen. Quizás los gráficos pueden tener algo como de pixelación, puede decirse así, pero no importa, se entienden, son claros y es un tema de forma, no de fondo. Eh, Así que, muchachos, pues me lo voy a leer, me lo voy a disfrutar y por supuesto espero en la retroalimentación por tardar el día de mañana. El diagnóstico, muchachos, el análisis, no es que ni les digo, el análisis PESTEL de lo que se trata, o los análisis de diagnósticos que podemos utilizar, tanto los tres que recomendamos, el PESTEL, el DOFA, las 5 fuerzas de Porter, no es análisis de la herramienta, no es analizar la herramienta, es analizar la empresa a través de la herramienta y ustedes lo hacen así. Hay otros grupos que analizan simplemente, que explican análisis espectro político y hablan quizás de una definición. Económico, sí, aparecen variables importantes como la inflación, como el PIB y ya. No, ustedes finalmente hablan de cómo afecta lo político, lo económico a la empresa, cómo eventualmente los puede afectar. Muchachos, el diagnóstico cumple con las referencias bibliográficas,
las hojas tienen pie de página. Lo único que les voy a pedir, muchachos, yo les voy a mandar el formato con el membrete del CEIPA para que simplemente para la próxima entrega o las próximas entregas no tienen que devolverse pues y entregar lo que ya cargaron en la hoja membrete. Pero a partir de la siguiente entrega yo se los voy a enviar esta noche o mañana también cuando les haga la retroalimentación, les voy a enviar la hoja membrete. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender o no, muchachos? La hoja, ¿cómo se llama eso? Membrete, sí, con el membrete del CEIPA. La hoja, pues, con el sello que tiene el CEIPA allí arriba a la izquierda, pues un sellito. Ah, como el que aparece aquí arriba en mi pantalla y simplemente para que pues utilicemos los formatos que recomienda la universidad, muchachos. Profe, y Mm, con ese membrete ya no hay que poner el encabezado, ¿cierto? no, no, Ni no, el Abigail, número de página. tampoco, Ok. tampoco. Las normas APA inclusive ya tienen una característica especial con esos cuadros o con estas referencias, pero dejémoslos por así por ahora. Aquí está bien, esta notica, elaboración propia con base en los estados financieros de San Pedro. Las normas APA ya tienen como otra leyendita, que no me acuerdo yo tampoco, pues, les soy sincero, no es que cada versión me la ponga a estudiar y me la masee pues así al derecho o al revés, no, no, pues tampoco, pues les soy sincero, pero dejémoslo así que así cumple con normas APA también. Y las referencias, pues claro, en la medida que vayamos avanzando, vamos alimentando las referencias bibliográficas, muchachos. El cuadro de mando integral, muchachos, ya es hora de que lo pongamos en el taller. Y es el próximo compromiso. Si me permiten, muchachos, les Profe, voy a usted de compartir. pronto tiene un ejemplo de cómo se ve un dashboard. Sí, claro, claro, Abigail, déjame buscarlo, dame más tiempito, dame más, dame hasta el viernes. Yo busco varios dashboards. Yo busco algunos y se los envío. Por ahí que tengan unos dos o unos tres, sí. Pero sí dame hasta el viernes, porque tendría que buscar en las carpetas de las versiones de proyección profesional de los anteriores núcleos, de los anteriores periodos, sí, de los anteriores periodos. Entonces, para mirarlo, analizarlo y enviarle algo, no enviarles algo por enviar. Mañana les dejo la retroalimentación y el viernes pues, voy a anotar esas tareitas para que no se me olvide. Y Sí, profe, el Jimmy se va a viernes, encargar de como el empezar el dashboard. Me está esperando bueno, a mí que no le he enviado las proyecciones de 2025 y 2026. Ave María. Pero bueno, ya sabes, Jimmy, entonces que en ese momento de verdad que te surjan las dudas, yo puedo ayudarte. ¿Listo? Yo no Listo, soy profe. experto, yo conozco la herramienta, claro, la he manejado, la he utilizado. No soy experto en la herramienta. Hay profesores mucho más hábiles del CEIPA. Entonces, si me dices con tiempo, profe, quiero meter esto acá, profe, quiero hacer este botón, quiero me dices con tiempo y con mucho gusto llevamos la inquietud. Yo llevo la inquietud a la universidad y superamos pues esas, esas dificultades. Profe, Mariana, pero no lo sé que si yo está entendí ahí. del dashboard era, o sea, es como literal lo que pusimos en el cuadro de mando, pero ya en gráficos de los 5 periodos y ya está. Claro, Sí. y de hecho les voy a comentar cuál es la siguiente entrega, muchachos, eh, que incluye lo que Abigail acaba de mencionar. Bueno, aquí les estoy mostrando la parte final de la etapa número 2, que fue con la que terminé yo el, el consultorio anterior. Yo tengo un consultorio a las 6, es que yo trato siempre de hacerlas seguiditas. Yo tengo un consultorio a las 6:30, tengo con ustedes un consultorio a las 7:30 y termino con otro consultorio a las 8:30. Entonces, pues, repito, pero los análisis son muy distintos, los equipos son muy distintos, como les acabo de mencionar, el rigor es muy distinto y ustedes pues son indudablemente no, pues, no mis consentidos, ni mucho menos, pues, pero sí el grupo que más se ha destacado. Bueno, muy bien. Miren, muchachos, acá, bueno. Entonces, bueno, vamos a subir primero, muchachos, al contenido. Ustedes están viendo el contenido. Ustedes miren, muchachos, que ya terminamos la etapa uno, que ya fue entregada, ya fue calificada. También la etapa 2, esa etapa 2 incluye el diagnóstico, que también ya fue calificada. Y hoy queda no, perdón. La etapa 3 está pendiente de calificar, que es precisamente el análisis de los datos y la preparación del dashboard con respecto al cuadro de mando integral, el documento que les acabo de mostrar. Esa sería la entrega número 3 y está pendiente de calificar, de retroalimentar. Para mañana ya está lista, muchachos. Entonces, hoy queda el compromiso de terminar esa etapa número 2. Miren, muchachos, que la etapa número 2
consta simplemente de este punto 2.5, elaboración del dashboard y cómo hacer análisis de la información. Aparte de la elaboración del dashboard, muchachos, es explicar de manera muy sucinta, pragmática, qué podemos encontrar en el dashboard. Es decir, el Word que debe incluir una explicación de lo que vamos a encontrar en el dashboard. Es decir, claro, está el cuadro del mando integral, pero como lo dijo ahorita Abigail, el cuadro de mando integral no explica tendencias, no explica patrones, no explica información estadística, no explica quizá los riesgos que el dashboard sí puede mostrar. La explicación del dashboard, pues tampoco es que sea un libro, porque podemos redactar un libro explicando el dashboard, pero que sí realmente cuando alguien vea el dashboard pueda entender a través del documento. Que si yo leo el documento, mire, en el dashboard podemos encontrar las variables y los indicadores que se mencionan en el cuadro de mando integral a través de 5 periodos, el cual el primer indicador pues muestra una trazabilidad o una tendencia hacia el alza, hacia el abajo. Es decir, es una explicación de lo que nos está mostrando el dashboard. Abigail, tienes la manito levantada. El cuadro de mando integral tiene indicadores que nosotros ya explicamos en el diagnóstico financiero. Entonces, en la explicación del dashboard no sería como explicar los indicadores, sino más bien que como las proyecciones que hicimos, ¿ok? Sí, sí, es decir, sí, claro, Abigail, a ver, yo no quiero ser gaseoso, claro, porque vos explicás los indicadores de una manera, pues, muy técnica. A ver, la literatura que hay detrás de cada indicador, la manera como se lee el indicador. Pero aquí lo que vamos a tratar de aterrizar, Abigail, y si es que ya lo hicieron, por supuesto, canalicémoslo aquí en esta sección, es tratar de eh, explicar la situación hoy que tienen esa información que podemos ver en el dashboard. Por ejemplo, claro, vos explicaste los indicadores que mostraste en el cuadro de mando integral, pero quizás, Abigail, te pregunto, por ejemplo, explicaste qué tendencia ves, eh, qué tendencia encuentras o qué tendencia puedes proyectar en el dashboard. Es decir, en el Word explicas, este indicador se puede observar desde el año 2022 y a partir de allí podemos observar una tendencia al alza o se mantiene gradualmente la situación, es decir, el comportamiento precisamente del indicador durante el tiempo, ¿cierto? Si ya lo Sí, tienen, muchachos, pues lo podemos ubicar acá. Lo podemos extraer de donde lo tenemos y lo podemos ubicar aquí. Miren, muchachos, les voy a dar un ejemplo para no ser tan gaseoso solo, y de pronto con los ejemplos nos encuadramos mejor. Me hago yo mejor entender, me hago yo entender mejor y ustedes quizás, pues, por supuesto, la captan inmediatamente. Hoy queda un compromiso, muchachos, que es elaboración del dashboard en Power BI. Puede ser en pañales, no te preocupes, Jimmy, no tiene que ser pues ya el dashboard supremamente desarrollado o el que finalmente se anexe al informe final. Sobre el dashboard podemos seguir trabajando, sobre las entregas anteriores podemos seguir trabajando. Recuerden que ustedes al final van a entregar un informe final, una compilación de todos los entregables anteriores. Así que, hombre, puede ser en pañales, pero que entreguemos ya el documento con un enlace del dashboard o con el archivo adjunto del dashboard. ¿De acuerdo, Jimmy? No tiene que ser ya el dashboard con los botones supremamente dinámico, pero sí que, por supuesto, podamos empezar ya a depositar la información en un Power BI. Entonces, sí, queda compromiso, muchachos, este punto. Elaboración del dashboard en Power BI y cómo hacer análisis de información, cómo hacer análisis de esa información que nos está mostrando el dashboard, ¿cierto? Entonces, cuando me voy para acá, muchachos, pues simplemente aparece pues una descripción, que ya habíamos hablado de un cuadro de mando integral, que ustedes lo tienen allí, que es el insumo, como dice aquí, es el insumo para la toma de decisiones. ¿A través de qué? De una herramienta que permite visualizar su tendencia, su trayectoria y quizás su perspectiva. ¿Cierto que sí? El dashboard debe ser dinámico, interactivo, pues esto, por supuesto, es innecesario explicárselos. Eh, eh, que por supuesto sea interesante manejarlo y pues que refleje un diagnóstico que permita tomar decisiones. Eso es todo, muchachos. Entonces, análisis de la información del dashboard. Esto es lo que debemos explicar en el Word. Por supuesto, el dashboard se trabaja en la plataforma, ustedes como lo quieran anexar, como un vínculo dentro del documento o como un anexo aparte por fuera del documento. Para mí, pues, es irrelevante. Eh,
aquí el análisis de la información, el que debe ir en el Word, el equipo consultor, me disculpan que esté leyendo textualmente, debe generar un análisis de la información presentada. Claro que empezó con el cuadro de mando integral y, como dijo Abigail, con la explicación de los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que queremos trabajar, que le apuntan a los objetivos? Y ustedes muy bien hicieron, pues, de explicarlos e interpretarlos y, por supuesto, calcularlos. Entonces, pues aparte de analizar la información presentada que nos permita encontrar correlaciones entre las variables, indicadores y periodos de tiempo, cómo esto se relaciona con las propuestas presentadas. Es una descripción, es unos párrafos continuos como haciendo el análisis. Y el análisis, ¿desde qué puntos se pueden tener en cuenta? Desde varias técnicas, muchachos. Miren qué interesante. El análisis de la información que va a ir en el Word, que va a ser pragmática, muchachos, pragmática. No quiero pues que de aquí, porque hay un límite de hojas y ahorita lo vamos a ver. No quiero que se extiendan mucho, pero que tampoco pues se acorten tanto que perdamos el foco. Pero hay que tener la capacidad de sintetizar, porque como les digo, muchachos, el documento exige un máximo de páginas, aunque créanme que yo no las voy a contar. Ya vamos a hablar de eso, ya ¿Pero vamos a cuál es hablar el de eso. máximo? Bueno, aquí ya les voy a decir, sí. Miren, muchachos, acá. El máximo es 10 páginas. 10 páginas. Pero si ustedes, muchachos, cargan 15, yo no tengo problema. Pero si cargan 8, tampoco tengo problema. Yo sé que ustedes son muy juiciosos y que allí hay información visual. Profe, llevamos Que, 18. exacto, exacto, sí, exacto, exacto. No, no importa, no importa, Abigail. Ignoren esto, mejor dicho, porque yo meto las manos en el fuego por ustedes, porque, muchachos, tienen mucha visualización, tienen cuadros que explican y contextualizan la problemática, contextualizan el cumplimiento de los objetivos, contextualizan las variables y los indicadores. Ustedes tienen muchos gráficos, a mí me parece bueno, me parece excelente. Así que muchachos, mejor dicho, ignoren este tema, ignoren aquí este máximo de páginas. Abigail, cuéntame. Profe, ¿sabes que hay una página que de pronto sobra, pero está en el protocolo, que decía que hay que identificar las variables indicadores, pero es que luego Ah, sí. en el cuadro de mando integral otra vez estamos haciendo lo mismo, entonces sobra, Pero Abigail, dentro de las 18, sí, de acuerdo, sobra, sí, de acuerdo. Sé de ¿cierto? qué me estás La hablando, ahorra. sí, sí, sí. Esa la podemos ahorrar. Pero las 18 hojas, bueno, que ya son 17, integran referencias bibliográficas, portada y contenido. Ah, bueno, sin la portada y el contenido, ya te voy a decir. Sí, exactamente. Ignoremos Hay ese pedazo. 15. Listo, perfecto, perfecto. Y ya con esta explicación, quizás cárgale otras tres, quedan 18 en lo mismo. Listo. Listo, no, súper bien, Abigail. No, no, yo, por supuesto, hay situaciones en que amerita ser un poco más detallista y en ese sentido, si una sustentación está muy interesante y me piden 5 minutos más, yo con todo el amor del mundo doy 5 minutos más. No, tampoco pues soy un Shark Tank o ni mucho menos. Bueno, entonces, ¿cómo hacer Profe, la ¿sabes dónde información? más? Pero no sé, Ajá, es que hay otro punto en donde están los objetivos que dice identificación de necesidades de información y datos. Y es literal nombrar los documentos que están en los anexos, pero pues para que los van a nombrar si ya están en los anexos, más bien en ese parrafito pongo ah, el sí, ajuste del problema. ¿Sí me sí, sí, entiendes? total. Sí, Abigail, sí, Y ahí también sí. ya saco otra hoja. Sí, un sí rotundo, un sí Ok. rotundo. Yo estoy aquí al lado de un edificio, muchachos, y todo el sonido de esa avenida se escucha. Entonces, muchachos, no quiero enredarlos, pero quiero más bien contextualizarlos. La explicación que va en el documento, enfocado al Power BI, explicando el dashboard, se puede realizar desde una técnica de estadística descriptiva, que realmente ustedes van a incorporar intrínsecamente, no lo tienen que explicar así. La información que aparece en el dashboard es una estadística descriptiva que consiste en encontrar el promedio de la rentabilidad. Bueno, o mentiras, también lo pueden hacer, muchachos. A ver, no, a ver, yo replanteo mejor la idea, muchachos, para no ser gaseoso y me disculpan.
La explicación del dashboard puede partir desde varias técnicas. La primera técnica es desde una estadística descriptiva, donde podamos analizar patrones, donde podamos analizar tendencias y donde puedan los estrategas de la empresa, pues por supuesto, identificar esas situaciones para tomar decisiones, esas tendencias, esos patrones para tomar decisiones. ¿Cómo hacer análisis de la información? No quiere decir que me la expliquen con cada uno de estas técnicas. Se puede explicar desde una técnica de estadística descriptiva, se pueden explicar desde una técnica de análisis exploratorio de datos, es decir, finalmente también lo vamos a hacer, utilizar gráficas, botones, barras, tortas, filtros, etcétera. Eso es un análisis exploratorio de datos, también se puede explicar allí. Ustedes pueden en el Word poner el análisis de la información que se integra al cumplimiento de los objetivos. En el dashboard podemos entender que la información está acumulada por años, está agrupada por años a través de una definición de las utilidades operativas después de impuestos que a través de los últimos 5 años, donde vemos una tendencia al alza, a la baja, y donde las proyecciones pues continúan con esos patrones, con esas tendencias, ¿cierto? Pueden utilizar cualquiera de estas técnicas o varias de estas técnicas para explicar la información que está contenida en el dashboard que se explica en el Word, ¿de acuerdo? Para explicar en el Word lo que contiene el dashboard. También Pero desde, entonces la estadística descriptiva es sacársela al resultado del indicador, no, como no, no sacarle el es, promedio, la media, no entiendo. no, Abigail, a ver, sí, gracias por esa pregunta, Abigail, porque sí quiero que esto quede claro. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer una estadística, un análisis estadístico descriptiva a los datos que ya tenemos. Pero cuando nosotros explicamos el dashboard, podemos incorporar unos análisis de estadística descriptiva, Abigail. Sí me hago entender. Finalmente, lo que tú estás haciendo intrínsecamente es también analizar o hacer o incorporar una estadística descriptiva. No quiere decir que ustedes lo tengan que hacer. Muchachos, no quiero ser gaseoso. A ver, quiero que me entiendan. Ustedes van a llevar el cuadro de mando integral al dashboard, Jimmy empieza a hacer el dashboard y todo lo que esté haciendo Jimmy en el dashboard lo va a explicar también en el Word, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, el primer cuadro, la primera variable, que es decisiones de inversión, tiene tres indicadores. Tiene rentabilidad del activo. Esa rentabilidad del activo, ustedes lo van a dejar expresa a través de los años, como esa, pues es decir, identificando la meta, identificando el momento actual. Ustedes la meta la tienen en un 14.4%, es decir, que ese indicador sea mayor al 14.4% y hoy en día se encuentra en el 23%. Ahí ya ha incorporado una estadística descriptiva, Abigail. No me tienes que explicar, realizamos un análisis descriptivo de las variables que a continuación podemos observar, ¿cierto? No quiere decir que tú tengas que hacer promedios o tengas que hacer una tabla de frecuencias o de probabilidades o una tabla que se llama estadística descriptiva y los datos que por supuesto hacen parte de la estadística descriptiva. Es una técnica con la cual ustedes pueden explicar lo que hay en el dashboard. Un ejemplo, muchachos, un ejemplo. La razón corriente. La razón corriente es, es el segundo indicador que ustedes definen allí en la variable decisiones de inversión. La razón corriente tiene un resultado que es el activo corriente dividido el pasivo corriente. Ustedes tienen una meta y ustedes tienen una posición actual, pero ustedes en el dashboard, más allá de poner el cuadro de mando integral, van a poner la trazabilidad de ese dato, la trazabilidad de quizás la lectura del indicador a través de 5 periodos, a través de 5 años, inclusive más a través de 6, de 7, de 8 años. Cuando ustedes explican la razón corriente dentro del dashboard, que ya pues ustedes explicaron el indicador realmente, pero ustedes pueden poner en el dashboard, eso es a lo que me refiero muchachos, quiero que me entiendan. En el dashboard, en el Power BI, podemos observar que se incorpora en la variable decisiones de inversión el indicador de razón corriente. Este indicador presenta una temporalidad de 5 años, donde podemos observar una tendencia al alza,
una tendencia a la baja o una tendencia neutra. Aquí se pueden tomar decisiones con respecto a el capital de trabajo de la empresa. Ustedes allí, muchachos, yo hice un análisis descriptivo, pero también estadístico, porque pues analicé a través de los años el resultado de ese indicador. No tuve que poner la estadística descriptiva, el promedio de este indicador, los límites inferiores y superiores. Es decir, ¿sí me entiendes, Abigail, o no? Sí, ya te entendí. Entonces, y eso es una sola técnica, Abigail. Esa es una sola técnica. Ustedes pueden explicar en el Word lo que hay allí desde una estadística descriptiva, ¿cierto? Que, por supuesto, es un resumen y presentación de los datos de manera significativa y comprensible. A través de esta técnica se pueden describir las principales características de los datos que yo tengo allí. Ah, profe, a ver, acláreme mejor, ¿cuáles son esas características? Ah, bueno, características como el promedio de los años donde identificamos la razón corriente. De hecho, pues para identificar el indicador en qué situación se encuentra hoy, tuvimos que haber partido de un promedio, ¿cierto? Entonces, principales características, claro, las características de la lectura del dato a través de los años, el resumen de los datos a través de los indicadores, el dato en sí mismo que permite tomar decisiones, qué tan lejos o qué tan cerca estamos del indicador o de la meta líder, ¿cierto? Entonces, intrínsecamente sí se puede explicar la información que hay allí en el dashboard a través de una descripción que nos permita hacer una lectura de los patrones, de las tendencias, de los promedios también, de qué tan lejos o qué tan cerca estaremos pues del cumplimiento de ese indicador. Abigail, por favor. Profe, entonces, o sea, en el diagnóstico financiero, cuando ya habíamos explicado esos indicadores, era más bien como de cómo estaba la situación actual de la empresa, tipo Sí. 2024 o los últimos años. Y ahorita como vamos a meter proyecciones, entonces podemos explicarnos bien el dashboard Eso. como con un objetivo de proyectar. Sí, 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 sí. Claro, como ustedes ya explicaron, de dónde proviene la información histórica que alimenta el indicador, pues por supuesto, en esta explicación, en este análisis del dashboard, pueden explicar que además de ese análisis que ya hicieron frente a lo histórico, a las tendencias y a cómo se ha comportado los indicadores para llegar a hacer una lectura hoy, podemos también explicar, hombre, el dashboard también se explica a partir de una perspectiva, donde lo que quisimos fue proyectar 3, 4, 5 años, 3 años, para que podamos monitorear, ajustar, vigilar y controlar los presupuestos de la compañía San Pedro durante ese periodo, durante ese periodo. Miren que la estadística descriptiva puede servir, por supuesto, para analizar el pasado que ustedes ya lo hicieron, pero con esa estadística descriptiva podemos analizar las características de una proyección. Y más abajo lo dice, es que la estadística descriptiva es una técnica, pero la técnica que dice Abigail de proyecciones también aplica aquí. El análisis exploratorio de datos es todo lo visual, lo que nos permite sintetizar, filtrar, relacionar todos estos datos, ¿cierto? Barras, columnas, tortas, esto es. Análisis univariante, que también podemos incorporarlo. Podemos. No es que ustedes tengan o estén obligados a cumplir con cada descripción, no podemos explicar el dashboard también a partir de una técnica muy interesante. ¿Han escuchado ustedes hablar de Ceteris Paribus, Abigail y Jimmy? El concepto Ceteris Paribus. No, profe, no lo había escuchado. Bueno, pónganlo muchachos y busquen esto en set, es un Paribus. Ahí se los dejé muchachos. Busquen ese concepto en Google, es un concepto de alta economía. Seguramente cuando ustedes estén en sus especializaciones y maestrías deben ver esto. Y un ceteris paribus es cómo, cómo el resultado, qué tan sensible es el resultado cuando cambia solo una variable y las demás quedan intactas. Eso es ceteris paribus. ¿Cómo, qué tan sensible es mi resultado final? ¿Qué tan sensible es mi objetivo o cumplir el objetivo cuando se mueve una sola variable mientras que las otras quedan intactas? Ese es
el análisis univariante y el análisis ceteris paribus. Y también puede ser para análisis cuantitativo y análisis cualitativo. Afortunadamente nosotros los análisis son cuantitativos, pues porque estamos enfocados en un diagnóstico financiero. Pero ese es un análisis univariante. Es decir, ¿qué pasa con las empresas, con lo global, con el sistema, cuando cambia solo una variante? Cuando cambia solo una variable. Como dice aquí, técnica descriptiva, también estadística, miren acá, descriptiva, que busca comprender las características específicas de una sola variable, ya sea de manera cuantitativa o cualitativa. El concepto de ceteris paribus es muy utilizado en economía precisamente para explicar cómo se modifica un resultado cuando cambia solamente una variable y todas están o todas quedan intactas. También se puede explicar el dashboard desde esa filosofía, desde ese punto de vista. Se puede, es una recomendación, muchachos. Análisis bivariante es todo lo demás. Cuando, ¿qué tan sensible es el resultado final cuando cambian dos o más variables dentro del sistema? Ese es un análisis bivariante que también podemos, pues, reflexionar sobre esto. Claro, qué tan sensible es la empresa cuando cambian las variables exógenas y endógenas de la empresa, por supuesto. Es un tema de sensibilidad que también se puede explicar en el Word con esta técnica, muchachos. Entonces, con la utilización de estas técnicas, miren muchachos, aquí se generan herramientas para comprender y explicar los datos que hay allí en el Power BI y que respalden las decisiones que puedan tomar los dueños, decisiones informadas. Ahora sí, este parrafito, muchachos, explica todo lo que yo he querido decir en la última media hora. Con la utilización de estas técnicas, de cualquiera o de varias de esas técnicas que se incorporen para que ustedes puedan explicar lo que hay en el dashboard a partir de una herramienta que es el Power BI, y se pueden tomar decisiones informadas, se respaldan las decisiones informadas, ¿cierto? Eso es lo que yo siempre he tratado de decir, muchachos, he querido decir. Metodologías cuantitativas pueden aplicarse en la toma de decisiones empresariales de varias maneras. Aquí sí empiezan un poquito más detalladamente a explicar, pues no nos enredemos muchachos con esto, pero pues es una forma de contextualizarnos o de enredarnos. Pero finalmente el dashboard se puede explicar desde identificar patrones y tendencias, que es una estadística descriptiva. Esto es una estadística descriptiva. Y finalmente es el análisis cuantitativo que ustedes van a hacer. Entonces, el dashboard, lo que podemos observar en el dashboard es un análisis cuantitativo de los siguientes variables e indicadores que permiten generar información valiosa durante los últimos 5 años para que a través de las tendencias, de los patrones, puedan anticiparse a comportamientos del mercado, a preferencias de clientes, a definir y estructurar los costos, a definir una estructura de costos operativos, pero también una estructura de gastos. Importantísimo, muchachos. ¿Cierto? Así se podría explicar lo que hay en el dashboard, identificando esos patrones y esas tendencias, pero también evaluando los riesgos. No me van a decir, muchachos, que si yo veo la UODI caer a través de los años, no me implica un riesgo, para la empresa implica un riesgo. No me vayan a decir que si las metas están muy alejadas, que si ustedes ven que la trazabilidad de los datos están alejados de la meta que incorpora la política empresarial, pues ahí hay un riesgo, ahí se materializa un riesgo. Entonces, miren que también nos podemos explicarlo a través de los riesgos que implica descuidar los indicadores de valor, ¿cierto que sí? Y lo que dice Abigail, miren que aquí, lo que dice Abigail aparece acá, pronóstico y planificación. También podemos explicar, relatar, describir lo que hay en el dashboard desde un punto de vista de pronóstico, de un pronóstico de esos indicadores. Bueno, pueden ser de ventas, ustedes ya los tienen, pueden ser, ustedes ya los tienen. Aquí no se enreden con estas variables, simplemente son ejemplos. El pronóstico y la planificación pues tiene que ser a partir de los indicadores que definamos y que nos ayudan a tomar decisiones para cumplir con los objetivos. ¿Cierto que sí? Desde la evaluación de rendimiento, miren qué importante, ustedes están analizando decisiones de inversión, decisiones de liquidez, decisiones de rentabilidad, decisiones de inversión. Todo eso redunda en una eficiencia, muchachos, en una eficiencia. Y aquí, para finalizar, muchachos,
Lean esto con detenimiento. Recuerden, muchachos, que el protocolo es la primera fuente de consulta cuando tengamos dudas. Yo soy la segunda fuente de consulta. Pregúntenme cuando quieran. Yo también analizo, leo, integro, pues, por supuesto, estas investigaciones. Entonces, aquí recomiendan qué es lo que no se debe hacer. En esas descripciones recomiendan qué es lo que no se debe hacer, que yo creo que, pues, ustedes lo tienen muy claro. Analizar sin objetivo, es decir, no analicemos sin tener tatuados en el cerebro los objetivos. Cuando analicemos la información y cuando la plasmemos en el Word, cuando expliquemos el dashboard en el Word, no podemos desligarnos de los objetivos. Los análisis siempre recuerden, o el trabajo, el consultorio, nuestra asesoría, nuestra consultoría, siempre va a apuntar a los objetivos que tenemos definidos allí, al objetivo general y a los objetivos específicos. Es un error seguir trabajando, ignorando o descartando los objetivos. Evitar la integración de la información. Evitar la integración de la información, muchachos, es quizás eh, perder la capacidad de desagregar la información, de dividir, de diversificar la información, de encontrar varias fuentes de información. Evitemos el error de quedarnos quizás con una sola fuente de información. Cotejemos la información, tengamos criterio. Son recomendaciones que simplemente nos da el documento para no cometer estos errores. ¿De acuerdo? Evitar la integración de la información es precisamente tener un solo diagnóstico. No, tenemos que tener diferentes puntos de vista y por eso tenemos varios indicadores, porque quizás un indicador me esté mostrando lo que otro indicador no me está mostrando. Y ahí ya evitamos la integración, es decir, esto ya ustedes lo cumplen. Ya con las tres variables y los seis indicadores evitamos, y los nueve indicadores, perdón, evitamos precisamente la integración de la información. Ustedes se imaginan tomar una decisión con un, o comprar una empresa con una sola valoración. La valoración, repito, la hace el que compra, la hace el que vende y ahí empieza la negociación, ¿cierto? No podemos tomar decisiones sesgadas. A eso es lo que se interpreta, eso es lo que eh, quiere decir esto con evitar la integración de la información. Gestionar inadecuadamente los datos. Pues muchachos, aquí, pues más allá de este párrafo, hombre, respetemos, cuidemos, protejamos la empresa que nos está abriendo sus puertas para hacer este análisis, aprender, fortalecer conocimientos y hacerle una consultoría. Ustedes tienen una responsabilidad importante de no ir pues mostrando toda esta información a cuantas personas lo soliciten, ¿cierto? Es decir, esta información es para ustedes, para la empresa, para la universidad y quien realmente se beneficie de todos estos análisis. ¿Listo? Ingresar datos incorrectos. Hombre, verifiquemos muy bien, muchachos, la información que estemos ingresando, si es en porcentaje, si es en unidades monetarias, si es algún otro naturaleza. Y un error es ignorar los datos. Quizás, pues, descartar o ignorar datos que finalmente pues, nos pueden servir. Y ya, muchachos, este es el informe. Lo que recomienda es máximo 10 páginas, pero pues yo no me voy a poner con ese rigor. Yo no me voy a poner pues con esa regla a contar palabras y a contar hojas, pues porque yo doy fe, muchachos, del rigor y del compromiso que ustedes tienen. Por supuesto, no me entreguen un documento, por favor, Abigail, ayúdame con eso y te agradezco mucho con esas recomendaciones que nos has dado, de pronto de ir acortando un poco más el documento, pero no más. Si ustedes consideran que no se puede cortar más, hasta ahí, déjenlo hasta ahí. Déjenlo hasta ahí, muchachos. Si entregan 15, 18, el doble, yo meto las manos en el fuego y explico que, por supuesto, es un análisis riguroso, juicioso y que no se limite precisamente por la cantidad de información que podemos plasmar allí. Ya dentro de 8 días, muchachos, hablamos del inicio de la etapa número 3, que es ya desarrollar la propuesta a través no solo de un marco teórico, sino de una metodología donde podamos relacionar actividades, donde podamos realizar diagramas de flujo o flujogramas, precisamente ya para las próximas entregas. Así que muchachos, ¿qué preguntas tienen, chicos? Abigail, Jimmy, cuéntenme. No, profe, de momento no,
No tengo preguntas. Segu- Seguramente, Jimmy, seguramente, cuando empieces el momento de verdad, ahí van a surgir las Ujú. preguntas. Las preguntas no suelen surgir aquí con la explicación, las preguntas suelen surgir cuando me siento al momento de verdad a trabajarle y a pensarle a la huevonada, pues si me perdona que yo soy muy ordinario, ¿cierto? En ese momento, Jimmy, yo estaré Sí. pendiente. Profe, Entonces, cuando habla de la integración de la información de los indicadores, ¿es que no se relacionen o en un mismo no, análisis? O- no, al contrario, eso es un error que el documento invita a que no cometamos, pero ustedes ya no lo cometieron. El hecho de desagregar las variables en indicadores es ya diversificar la información, es tener puntos de vista distintos. Lo que se refiere a integración de la información es no seguir avanzando simplemente con uno o dos indicadores nada más. Eso Listo. es. Es decir, no podemos cometer el error. Decir, Jimmy, yo te puedo decir, Jimmy, esas gafas tuyas están feas. Me disculpas de antemano, ¿cierto? Son muy lindas. Pero Abigail te puede decir, no, a mí me gustan mucho las gafas de Jimmy. Si tú te quedas con mi opinión, seguramente votas, pues, y yo sé que, es decir, un simple ejemplo tan bobo y tan, yo sé que tienes criterio, pero si te quedarías con mi información, pues cambiaría, votaría las gafas. Pero como te quedas con otra información de Abigail, ahí sí compensa. No, Mauricio me está diciendo que son feas, pero Abigail me está diciendo que son bonitas. Entonces, pues ya hay diversificación de la información. A ver cómo les explico, muchachos. Ustedes saben que tomar una decisión desde la estadística es un error. Ustedes tienen 5 minutos más, muchachos, ¿o no? Les muestro un ejercicio muy chévere. Esperen, Sí. muchachos, yo no sé si ya se los he mostrado, pero esperen. Sí, yo creo. Nosotros vimos un análisis de dos acciones. Yo se los mostré, ¿cierto que sí? Un análisis del riesgo a partir de dos acciones, ¿o no les he mostrado eso? Bueno, miren, muchachos, aquí. Esperen a ver si lo encuentro rápidamente aquí. Yo sé que está por aquí. Es un ejercicio que yo siempre se los muestro a los muchachos. Abigail, Jim, ustedes lo debieron conocer. Esperen, verá, por aquí lo hago. Ejercicio, aquí está. Les voy a compartir para decirte que tomar decisiones solamente desde un punto de vista es un error, Jim. Es un error, es un error. Eso es lo que yo trato de decirles. Y miren que este ejemplo me encanta mostrárselos a los estudiantes. Están viendo ustedes el Excel. Sí, correcto. Sí, Ustedes se acuerdan de este ejemplo, yo siempre los pongo. Si vieron clase conmigo, yo siempre lo pongo. sí, ya me Miren, acordé. ¿te acuerdas, Abigail? Estamos, Jimmy, analizando una acción, dos acciones de hecho, acción A y acción B, desde hace 5 días. ¿Cierto? Estos son los días anteriores, hace 5 días, hace cuatro, hace tres, hace dos y ayer, Jimmy. ¿Sí me entiendes? Sí. Sí, ¿me escucha, Jimmy? Sí, sí, Jimmy, lo escucho. mira los daticos aquí. Mira solo estos daticos que tengo aquí referenciados, sin y excluye el promedio. ¿Cuál de las dos acciones es más riesgosa? Dime, para ti, cuál de las dos acciones es más riesgosa, Jimmy? Obviamente, analizar una acción de hace 5 días es un error, pero para efectos didácticos esto aplica enteramente. ¿Cuál de las dos acciones? Mira el comportamiento de esta rentabilidad en La B, porcentaje. Claro que sí, la B es por la la más ola. riesgosa por la volatilidad, listo, por la volatilidad. Mira que cuando concentramos la información en un solo criterio, Jimmy, ojalá me entiendas, ojalá me pueda hacer entender aquí con este mensaje. Mira que si yo tomo la decisión de invertir en cualquiera de las dos acciones a partir de un criterio que es el promedio, sería la misma huevona, me perdonan muchachos, que yo soy a veces muy ordinario, tomar la decisión de cualquiera de las dos empresas, invertir en A o invertir en B. Si tomo la decisión solamente con el promedio, con el criterio del promedio, sería irrelevante cualquiera de las dos acciones. Pero eso vos mismo lo dijiste, es un error. Ojo que no es lo mismo. Ojo que no es lo mismo porque no estamos considerando el riesgo. ¿Y el riesgo cómo se mide? A partir de la desviación estándar. Cuando yo mido la desviación estándar, ¿cuál es la definición de la desviación estándar? ¿Qué dice la desviación estándar? ¿Qué tan separados están los datos frente al promedio? Tú lo dijiste, qué tan volátil es, qué tan riesgosa es. A mayor desviación, mayor dispersión de los datos frente al promedio. Por consecuencia, mayor volatilidad, por consecuencia, mayor riesgo. ¿Sí me hago entender, Jimmy? Entonces,
Esa es el riesgo de integrar información, de tomar decisiones cuando la información está integrada frente a un mismo criterio. Yo integro aquí la información y lo analizo, lo integro, es decir, lo analizo a través de un solo criterio del promedio. Entonces, aquí sería un tremendo error tomar la decisión solamente por el promedio. Si tomáramos la decisión por el promedio, cualquier acción sería igual, tomarla, ¿cierto, Jimmy? No importa, Sí, cualquiera sería viable, pues el criterio me está diciendo, tome la decisión de invertir en cualquier acción, pero cuando desagregamos la información, cuando tenemos diferentes puntos de vista, cuando tengamos y utilicemos diferentes herramientas, cuando las decisiones se basan en diferentes indicadores, en diferentes variables, hombre, yo desagrego la información y me doy cuenta que es que la acción B es 7 veces más riesgosa que la acción Ah, sí me hago entender, muchachos. Sí me hago entender, Jimmy. Sí soy claro en el sí, ejemplo. Eso sí, es, sí, por ¿ves? supuesto. Casi 7 veces más riesgosa la acción B que la acción A. Pero el promedio no me lo está diciendo. Eso es integrar información. Ese es el error que a veces cometemos cuando integramos información, Jimmy. Eso es a lo que se refiere eso. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis y darle un mensaje a Mariana. Mariana, tú me escribiste el viernes de la semana pasada. Yo te ofrezco disculpas porque desde el viernes por la noche me empecé a sentir maluco. Me empecé a sentir maluco. El sábado no quise, el sábado empecé con fiebre, con daño de estómago, con dolor de cabeza. Es como si me hubiera jugado un partido, hubiera hecho un senderismo o un esfuerzo del berraco, muchachos, que me sentía débil, como que me hubiera atropellado un carro, muchachos. Finalmente, Mariana, fui al médico y me diagnosticaron, ¿cómo es? Un gastroenteritis y Ujú. colitis. Y estoy pues con medicamentos aquí a mi lado. Parezco, mira, esto es un centro geriátrico, mira, pues mira, tengo y eso que no les he mostrado las otras, frascos, suero, de todo. Entonces, te ofrezco disculpa, Mariana, porque finalmente han pasado los días y no te respondí la duda. Así que si todavía persiste la duda, Mariana, por favor, házmela aquí, yo te trato de resolver. Profe, no, pues al final, antes muchas gracias, espero pues que se mejore y no, pues al final como que también me puse como a investigar y pues creo que lo hice bien, lo de la meta Sí, y señor. Ya tengo una deuda contigo. Cualquier duda que tengas, te voy a correr a ti. A Jimmy y a gracias, Abigail, no, profe, a ti sí, a ti sí. gracias, profe. Profe, lo que tiene que hacer es revisar las metas que puso Mariana y decirnos si están bien. Ah, bueno. Exactamente. Entonces, ¿qué tareas me quedan a mí, muchachos? Entonces, retroalimentación, entrega 3. Ejemplos de Power BI, ¿cierto que sí? Sí, De Power BI. Y Mariana, las revisar metas de metas. los indicadores. Sí, profe. Sí, Listo. Esos son los indicadores. O sea, las Tareas, metas que muchachos. pusimos en el cuadro de mando integral. Sí, sí, claro, las metas de los indicadores, por supuesto. Sí, sí. Listo. Listo, muchachos. Entonces, tenemos claro entonces los compromisos. Yo entro a una reunión enseguida, muchachos, pero voy a tomar alguito a ver si no entro pues sin comer nada. Así que, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, me escriben, me llaman, que ya pues me siento mejor y te prometo, Mariana, pues responder prontamente. Listo, no dejarte pues ahí Profe, en no, visto no, pues, tranquilo, muchísimas gracias. a ustedes. Gracias, Bueno, profe. muchachos, me saludan al compañero que no entró. ¿Quién faltó? No, el compañero No, ya no no. existe. ya no existe, somos solo Ah, nosotros. ahí me puso, la iban barrando. Bueno, muchachos, un fuerte Bueno, abrazo para todos. Listo, nos vemos entonces. Gracias, bueno, Bueno, profe, profe. igual. lo mismo, les escribo el viernes citándolos para la próxima semana, los voy a citar para el lunes, pero lo mismo, la misma dinámica. Si ustedes el lunes, profe, no, reunamos nuevamente el miércoles, o si el lunes, pues, estamos dispuestos a reunirnos, lo hacemos. Pero básicamente, pues, toda la flexibilidad allí. Listo. Un abrazo, Listo, profe. muchachos. De verdad, muchas Gracias, gracias. chao. Dios los Profe, muchas bendiga. gracias, que se Muchas mejore, hasta gracias, profe. luego. Gracias, Hasta muchachos. luego. Chao. Chao.